Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 11, ciclo 2018-2. Bien, nuestro primer tema son las reformas borbónicas, y aquí hay que ver varios elementos. El primer elemento es, profesora, estoy un poco perdido, las reformas borbónicas, ¿quiénes son los borbones? ¿Por qué quieren hacer cambios? Es sencillo. Recuerda que la primera dinastía de España es la dinastía Habsburgo, que fue organizada por los reyes católicos, Fernando e Isabel, ¿verdad? Fernando e Isabel tienen una hija, Juana la Loca, que se casa con Felipe el Hermoso. Tienen un hijo, Carlos, primero o quinto, ¿no? Y así podemos seguir enumerándolos hasta llegar a Carlos el Hechizado. Carlos el Hechizado es un rey absoluto que no deja descendencia, no deja hijos, porque él tenía problemas para la reproducción. Y como no tiene hijos, entonces él busca un descendiente, un delfín, un ahijado en una casa real vecina y también familiar de ellos, que es la casa Borbón. Y la casa Borbón es una casa francesa, ¿no? Ahí encuentra a Felipe V, duque de Anjou. Felipe V, duque de Anjou, va a ser el primer Borbón que va a asumir el gobierno de los territorios españoles en América. En cuanto a las reformas, ¿qué buscaban? ¿Cuál era el objetivo? Fácil también. El objetivo de las reformas es mejorar la administración del virreinato. Esto quería decir que para los franceses y los españoles están dirigiendo mal el virreinato, y al hacerlo entonces están dejando de percibir las divisas que deberían haber tenido, ¿no? Por eso van a hacer algunos cambios, algunos ajustes. En el aspecto político, la causa de la reforma está dada por la reducción de la influencia de los criollos en los cargos públicos. Se quiere eso, reducir la influencia de los criollos en los cargos públicos. ¿Por qué? Porque tú recuerdas que los cargos públicos en el virreinato pueden ser comprados a través de un impuesto llamado la media annata, ¿no? Y así cualquier persona con dinero podía llegar a estos cargos, lo cual desequilibraría al gobierno virreinal, ¿verdad? Ahora, cuando llegan los Borbones se dan cuenta que su gobierno peligra porque prácticamente todo está en manos de los criollos, ¿no? Bien, en el caso del aspecto político, lo que se está buscando entonces es quitarle el poder a los criollos, y para ello, y la mejor administración por supuesto de los territorios del Virreinato del Perú, se crean nuevas divisiones. De todo el territorio se crean 3 divisiones, ¿no? Está el Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Ahora, dentro de estos virreinatos, hay lo que Toledo llamaba los corregimientos. Los corregimientos son territorios muy extensos que no se pueden administrar fácilmente. Y como no se pueden administrar, se van a dividir ahora ¿en qué? En intendencias, que son la misma idea que los corregimientos, solo que en una versión más pequeña. ¿Para qué? Nuevamente, para la mejor y buena administración del virreinato en América, ¿no? De los virreinatos en América. Ya no hablemos del virreinato del Perú porque ya tenemos pues nuevos virreinatos, ¿no? En el aspecto económico, el aumento del poder y el control del tribunal y el consulado se hacía cada vez menos controlable, ¿no? Menos manejable. El poder que ejercían los comerciantes del puerto del Callao era demasiado grande. Por eso, entre España e Inglaterra se crea el Decreto de Libre Comercio en el año 78, en donde España le permitiría
a Inglaterra vender productos dentro de sus colonias, pero dentro de sus colonias elegidas, ¿no? En realidad no es que Inglaterra va a vender libremente todo, ¿no? Todos sus productos, sino que España le va a dar un punto de partida para que él después comercie con las colonias en lo que se conoce como la Feria de Portobelo, ¿no? En la Feria de Portobelo, en Centroamérica, lo que se va a buscar es básicamente hacer un nexo con Inglaterra. España compra los productos de Inglaterra, Inglaterra los vende un poco baratos en América del Centro y se convierte en una competencia para España. Ahora, esta nueva relación comercial en donde España le permite la entrada a la Feria de Portobelo, a Inglaterra, se conoce como el Decreto de Libre Comercio. Eso quiere decir que España permitiría el ingreso de Inglaterra con dos condiciones. La primera, el paso por el navío de registro y el otro por el navío de permiso. Imagínate que tú eres un joven emprendedor que llega a comerciar, ¿no? Y España obviamente no te va a dar todo libre, porque tú recuerdas que estaban en un monopolio comercial, así que España lo que hace es tratar de calmarte y evitar que los ingleses les sigan robando, sigan interceptando sus embarcaciones, y lo que van a proponer es una serie de condiciones. La primera es el navío de registro. Quiere decir que todas las embarcaciones que salen de Inglaterra deben llegar a un puerto español y con eso verificar que están trayendo a América. No se permiten traer algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo algodón, licores, chocolates, no se permite, ¿no? Y por otro lado está el navío de permiso, que es el documento oficial por el cual España en otro puerto te da la licencia para que vengas a América, pero no toda América, solamente a Centroamérica, a la Feria de Portobelo. Bien. En el aspecto económico, hay un gran problema en estas colonias, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, está el aumento del poder del control del Tribunal del Consulado. El Tribunal del Consulado se ha convertido en un ente muy poderoso, porque los criollos han tomado el control de casi toda la economía, ¿no? Y tú recuerdas que el Tribunal del Consulado se encuentra en el puerto del Callao, y el puerto del Callao es uno de los bastiones económicos de España, porque en un monopolio comercial es importante la Casa de Contratación de Sevilla y el Tribunal del Consulado. Entonces, para quitarles el poder, para romperles el poder, aparece el Decreto de Libre Comercio del año 78, en donde España tiende relaciones comerciales con Inglaterra para un comercio inglés en las colonias americanas, pero no en el puerto del Callao, sino en Centroamérica. Es decir, los ingleses traerían desde Europa hasta Centroamérica productos que podrían ser conseguidos por la gente del Tribunal del Consulado o por los compradores del Virreinato del Perú, atravesando intendencias y atravesando virreinatos. Ahora, el gran problema de eso es que ya se han creado más intendencias y virreinatos. Eso quiere decir que cada que termine una intendencia o cada que empiece un virreinato va a haber un pago de impuestos. ¿Cómo se llama ese impuesto, profe? Lo habíamos visto hace un par de semanas. Uno, el impuesto aduanero a las compras y ventas fuera del Virreinato del Perú se le llama almojarifazgo, y al de compras y ventas dentro del Virreinato del Perú se le llama alcabala, ¿verdad? Entonces, aunque tienen que pagar todos estos impuestos, todavía les sale a cuenta a los comerciantes del puerto del Callao, y por lo tanto prefieren hacer las compras en la Feria de Portobelo, haciendo que los ingleses tuvieran más entrada. Ahora bien, no era tan fácil tampoco llegar al Virreinato del Perú, o sea que España tampoco no la ponía tan en bandeja, ¿no? España le decía, bueno, si tú quieres venir aquí al Virreinato del Perú, tienes que cumplir dos normas. Una, el navío de registro, y la otra, el navío de permiso, ¿no es cierto?
en el navío de registro había que abrir las bodegas y ver qué traías. Si eran cosas que se producen en América, no podías traerlas, como por ejemplo jabón, curtiembre, vinos, eso no se podía traer, ¿no? Y por otro lado, y habiendo pasado este requisito, ibas por tu navío de permiso, que es el documento que te permite comerciar con las nuevas colonias de España en América, ¿verdad? Esto le daría un duro golpe al puerto del Callao porque sería su competencia principal y directa, ¿no? Haciendo obviamente que el poder de los comerciantes se reduzca. En el aspecto religioso, aumenta el poder de la Iglesia Católica después de su victoriosa participación en la contrarreforma religiosa y la aparición en el Concilio de Trento, o producto del Concilio de Trento, la aparición de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús va a llegar al Perú y en el Perú se va a encargar de la educación. Ahora, el único problema es que está tan cerca de la población, está tan cerca de los gobernantes que son peligrosos. Así que lo que buscan esas reformas borbónicas es el control de la Iglesia Católica. ¿Y cómo controla la Iglesia Católica? Porque tú recuerdas que la Iglesia Católica es autónoma, así que la única forma de controlarla es cobrando impuestos. ¿Sobre qué debo cobrar los impuestos, profe? Sobre las empresas de los religiosos y sobre todo sobre sus propiedades, ¿no? También una de las normas seguidas por estas reformas es la expulsión de los jesuitas, eliminar a los jesuitas del Perú. Ahora, el único problema es que los que se dedican a la educación en el Perú, los únicos son los jesuitas, y con ello queda asegurado que no funcionarían por un buen tiempo los colegios mayores y los colegios menores. ¿Ya? En el aspecto productivo, aquí ha pasado algo importante, porque en las reformas borbónicas ya han pasado muchos años acerca de la explotación de las minas de Potosí. Entonces, Potosí se ha venido abajo porque ya no se extrae la plata que se extraía antes, y es por eso que también la mano de obra se ha reducido, ¿no? Los indígenas ya no son en cantidad tantos como antes. Así que lo que se va a buscar aquí es básicamente un cambio, un giro en la producción. Ya no podemos depender de una mina que primero está ya no en el Virreinato del Perú, ahora está en el Virreinato del Río de la Plata. Entonces quiere decir que el Perú ya no puede vivir de eso. Por eso es que aparecen nuevas categorías como los estancos. ¿Qué es un estanco, profe? Es la apropiación de los bienes del Estado por parte de la corona, ¿no? Por ejemplo, cualquier recurso natural, puede ser lo que aparezca, no sé, para la época, tabaco, sal, lo que sea, el Estado absolutiza en este caso, tiene la potestad, la posibilidad de explotarlo por ellos mismos. Podrían, por ejemplo, venderlos, alquilarlos, lo que tú quieras, ¿no? Para sacar dinero de ahí. Entonces, en el aspecto de la producción, ¿no? Aparecen los estancos y también se da la reducción del quinto real. ¿Por qué se da la reducción del quinto real? Porque ya no hay tanta producción como lo había en la primera parte del siglo. Además, en cuanto a las consecuencias generales, ¿cómo afecta las reformas borbónicas al contexto virreinal de la época? Uno, hay mayor presión fiscal sobre la población, y por supuesto que lo hay, porque tú recuerdas que, por ejemplo, las intendencias y los nuevos virreinatos van a crear nuevas fronteras, y al crear nuevas fronteras, cada una de ellas va a significar el pago de un impuesto determinado. Por ejemplo, para pasar de intendencia a intendencia, ahora hay que pagar alcabala. Si hay que pasar de virreinato a virreinato, hay que pagar almojarifato. Eso quiere decir que lejos de bajarle la carga fiscal a la población, se va a subir, ¿no? Y le va a doler mucho, va a golpear mucho la economía, por ejemplo, de los arrieros como José Gabriel Condorcanqui, ¿no? El fin de la hegemonía de los criollos limeños, perfecto, porque hay una reorganización. Ya no se va a permitir inclusive que se compre títulos de nobleza, sino que ahora el Estado,
la corona española va a ser la que va a poner los cargos públicos, ¿no? Eso se va a encargar. Vamos con la resistencia andina del siglo XVIII. Mira, esta es la segunda resistencia que vamos a ver porque en una separata anterior de Historia del Perú también vimos una resistencia, pero es la de Vilcabamba, ¿no? Del siglo XVI, ahora vamos a ver esta. ¿A qué se refiere y por qué esta? Mira, esa resistencia andina es producto de protestas en contra de las reformas borbónicas. Tú sabes que en el aspecto eclesiástico se expulsa a los jesuitas porque están teniendo demasiado poder, porque se están prácticamente empernando en algunas instituciones en el Virreinato del Perú, por ejemplo, son los amos y señores de los colegios, tanto mayores como menores, incluida la Universidad actual de San Marcos, que en ese momento era la Real y Pontificia Universidad de Lima, y están manejando el sistema ideológico, así que eran un potencial enemigo, así que había que sacarlos de la jugada. En este caso, estos jesuitas, si bien es cierto, no cumplen el papel de evangelizadores propiamente dicho, sí van a tener algunos bastiones de adoctrinamiento en la selva, y ahí es donde se conocen ellos con el famoso Juan Santos Atahualpa, que es un indígena que no es cualquiera, por si acaso, o sea, él va a ser educado por los jesuitas y va a aprender a leer, a escribir, a hacer cuentas, hablaba 5 lenguas muertas y 24 dialectos selvícolas, era lo máximo. Con este conocimiento, Juan Santos Atahualpa estaba muy agradecido con la orden jesuita, y por ello es que cuando los franciscanos, que es otra orden religiosa que también estaba en el Perú, se da cuenta que en la selva hay potencial y que los jesuitas están sacando dinero de ahí porque tienen mano de obra, tienen recursos, entonces ellos también deciden evangelizar y mandan sus famosas misiones, tanto franciscanas como dominicas, ¿no? Los franciscanos son los más perjudicados en este periodo porque ellos van y se encuentran con los defensores de los jesuitas, que son las tribus amazónicas, que lideradas por Juan Santos Atahualpa los van a defender. Entonces comienza un cruento enfrentamiento entre ellas que finalmente termina con la llegada de las tropas españolas hacia la selva, mandadas obviamente por el virrey, finalmente para que logren diezmar el levantamiento de la selva, que finalmente no lo logran, porque Juan Santos Atahualpa se interna en la selva y no se sabe qué pasó con él, si se escapó, si murió, si se reprodujo, nunca se supo nada, ¿no? Finalmente termina este levantamiento y hay otro levantamiento importante que es el de Tupac Amaru II, o también llamado José Gabriel Condorcanqui, ¿verdad? En el caso de José Gabriel Condorcanqui, tú me preguntarás, profesora, pero si él era un arriero, era un cacique, era parte de la nobleza inca que había quedado después del imperio, ¿por qué se revela si lo tenía todo? Ay, es que ahí hay que ver que la principal causa para la rebelión de Tupac Amaru II son las reformas borbónicas. ¿Y por qué? Porque cuando en las reformas políticas se crean nuevos virreinatos y nuevas intendencias, esto implica que a mayor número de fronteras, como lo habíamos dicho, mayor número de alcabalas y de almojarifazos. En el caso de él es muy perjudicial porque si un comerciante quiere ir de un pueblo a otro, que antes era simplemente un corregimiento, que era enorme y no había problemas porque para salir del corregimiento había que pasar mucho tiempo, y es más, saliendo del corregimiento recién pagaba un alcabala y nada más porque todo le pertenecía al Virreinato del Perú. En cambio ahora que hay intendencias que son pequeñitas, de un corregimiento pueden salir 5 o 6 intendencias, entonces cada vez que él tenga que hacer traslados largos va a tener que atravesar intendencias, que inclusive en algunos momentos atravesar virreinatos, y si se atraviesa hacia el otro lado tienes que pagar el impuesto. Eso es algo que a Tupac Amaru no le gustaba para nada. Como no le gustaba, se levantó en contra de esas reformas, ¿no? También se levanta en contra de los repartos de mercancía. ¿Qué significa esto? Repartos de mercancía
y explotación en la mita. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, está en contra de la mita? Sencillo, porque él para hacer su comercio necesita llevarlo a lomo de bestia y a lomo de indio. Hay indios que lo ayudan en el comercio, pero si esos indios son obligados a ir a la mita, pueden pasar dos cosas: o que el indígena nunca llegue, nunca regrese porque se ha enganchado en la mita, o que llegue muerto, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos se reduce la posibilidad de llevar más productos, porque hay menos gente que los carga. Entonces, al tener menos productos, se vende menos, y a eso súmale que tienes que pagar más impuestos. Es lógico que él se va a poner en contra de lo que origina eso, o sea, en contra de las reformas borbónicas. Entonces, cuando hablamos del reparto de mercancías, tú me preguntarás, profesora, ¿pero qué es un reparto de mercancías? Ya, mira. Tú sabes que los antiguos corregidores que se encargaban de controlar la mano de obra y la mita, ahora no van a dejar de la noche a la mañana de funcionar. Pero lo que sí es importante es que con todo lo que ha pasado en el puerto del Callao y que ahora pueden comprar en la feria de Portobelo, ellos no solamente son corregidores, o sea, no solamente tienen un puesto en el Estado, sino que también son parte del Tribunal del Consulado, o sea que también venden productos en el puerto del Callao. Ahora que hay menos ventas, ellos se ven afectados, y como se ven afectados, lo que hacen es obligar a los indios dentro de las mitas a comprar lo que a ellos les sobra. Así sea una hebilla para zapatos, si los indios no usen zapatos, o sean unos lentes sin luna, no importa, porque los indígenas estarían obligados a comprarlos. Pero eso lo obligaría a otra cosa, y a lo que voy es que tendrían los indígenas que trabajar 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces más para poder pagar eso. Pero cuando uno trabaja 6 veces más, 7 veces más, tiene que alimentarse, tiene que cubrir sus necesidades básicas, pero esa mita ya no es pagada, porque tú recuerda que la mita de Toledo es pagada, pero para que tú puedas pagar tu quinto real o puedas pagar tu tributo indígena, ¿no? Entonces, el indígena termina endeudándose, y esa deuda tiene que pagarla con trabajo. Entonces yo pago mi deuda con trabajo, pero cuando voy a salir otra vez estoy enganchado, porque mientras estuve pagando la deuda anterior he consumido nuevamente. ¿En dónde, profe? En los tambos, sí, aquellos lugares en donde puedes encontrar comida y bebida dentro de las mitas, pero que finalmente te pueden ocasionar la perpetuidad en ese lugar, ¿no? Contra esas dos cosas, él está en contra, ¿no? Porque primero por la mita y segundo por el reparto de mercancías, que los haría quedarse mucho tiempo, y a él eso no le conviene. Hay dos fases para la rebelión de Tupac Amaru II. Está la fase cusqueña y la fase aymara. En la fase cusqueña es donde él mismo participa en el levantamiento, ¿no? Que va de 1780 a 1781. En el año 80, crucial el encuentro entre José Gabriel y el corregidor Antonio de Arriaga, que es ejecutado en Tungazuca. Recuerda que esos son los territorios de José Gabriel Condorcanqui, porque él era cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca. Y en el año 81, Tupac Amaru es derrotado y ejecutado en el Cusco, como te había comentado. En la segunda fase aymara, en la segunda fase, lo que se conoce como la fase aymara, ahí tenemos que ver que son los descendientes ya de Tupac Amaru II los que van a controlar este espacio, ¿no? Esta rebelión. El problema aquí es que como no hay una sola persona que dirija, sino son varias, ¿no? Todos tienen problemas con cómo definen su dirección, ¿no? La dirección política. Entonces, hay diferentes ideas, hay dos bandos. Uno es el de Tupac Katari y el otro es de Diego Cristóbal Tupac Amaru. Tupac Katari quiere una rebelión de indios y para indios, y Diego Cristóbal Tupac Amaru quiere una rebelión que junte a todos. Esta idea no va a ser aceptada por Tupac Katari. Él se va solo a la plaza del Cusco, él se va solo a la Plaza de la Paz, y en la Plaza de la Paz es ejecutado, le dan muerte, y termina la segunda fase de la resistencia andina del siglo XVIII.
Como consecuencias podemos notar que se suprime el reparto de mercancías, se da la abolición de los corregimientos y el establecimiento de las intendencias que tanto problema había ocasionado. Se crea la audiencia de Cusco para que ya no tengan que venir a hacer sus reclamos aquí a Lima, y se eliminan los atuendos y símbolos de nobleza inca que aludían al Tahuantinsuyo para evitar que se rememore, como en otros tiempos, a un líder mesiánico, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces mis alumnos me han preguntado, profesora, ¿es tan fuerte la rebelión de Túpac Amaru II? ¿Es tan fuerte contra la corona española que es el inicio del proceso independentista? Porque tú recuerdas que sus ideas son el inicio de la ruptura con la corona española. Bueno, la respuesta es sí y no, ¿no? Sí es fuerte en el sentido de que es la primera forma firme de acabar con las bases de la borbónicas, ¿no? Pero no estamos hablando de que él quiere hacer una independencia para todos, ni de que está pensando en el indio. No, 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 no. Si tú te das cuenta, cada vez que él ha tratado de intervenir en esto es porque le afectan directamente las reformas borbónicas. Ahora bien, tú me preguntarás, ¿cómo puede tener tanta fuerza para hacer tantas cosas, ¿no? Para golpear de manera fuerte a la corona borbónica, porque terminan por aceptar lo que él quiere. Sí es cierto lo que tú dices, pero también es cierto que hay factores externos que permiten esta rebelión, como por ejemplo el de la crisis del Imperio Español. Sí, el Imperio Español está atravesando por un problema muy fuerte, por un terremoto político que tiene un nombre. Ese es Napoleón Bonaparte. Y por eso vamos a ver la crisis del Imperio Español. Bien, la crisis del Imperio Español es el contexto muy importante para que se puedan dar las condiciones de la independencia del Perú o de las corrientes libertadoras en el Perú. Si no hubiera habido una crisis del Imperio Español, el Imperio Español hubiera estado mucho más fuerte política y militarmente hablando dentro de nuestro territorio, y lo más probable es que hubiéramos tenido que esperar un poco más para nuestra libertad. Bien, pero ¿de qué se trata esto? Se trata de un periodo en donde, como te decía antes, aparece un gran terremoto político y militar llamado Napoleón Bonaparte, el cual ocupa el territorio español, ¿no? Ocupa el territorio español saca al rey, ¿no? Y lo reemplaza por su hermano, el hermano de Napoleón, el conocido Pepe Botella, ¿no? Pepe Botella. Ahora bien, ¿esto qué significa? Significa que España se ha quedado acéfala, y que no solamente eso, sino que la gente se va dando cuenta que este cambio tan repentino no es gratis, ¿no? Y la gente va a rechazar esto. Este rechazo se conoce como la convocatoria de las Cortes de Cádiz. ¿Por qué? A la salida de Fernando VII, él va a pedir que las Cortes lo ayuden. Tú recuerdas que cuando veíamos la formación del Estado moderno, veíamos que aparecían instituciones como, por ejemplo, las Cortes, que no son más que condes, duques y marqueses, que habían pertenecido antes a la Edad Media y que ahora serían como los consejeros del rey. Esos mismos condes, duques y marqueses españoles van a ser los que lo ayuden, pero la ayuda económica y militar de ellos no solamente va a alcanzar para sacar a Napoleón, que tú recuerdas que viene ya de victorias militares muy fuertes en Europa, sino que también se va a recurrir a las mismas formas, pero en América. ¿Y cómo es esto, profe? Se va a recurrir a los vecinos notables de Lima. Es decir, aquellas personas que ya no están dentro de la jurisdicción fuerte del virrey, pero que tienen poder en América, ¿no? Como por ejemplo, algunos hombres que tengan relación con el periodismo, que tengan relación con la política, ¿no? Y a este grupo de personas que va a ayudar desde Lima a el regreso de Fernando VII al poder es que se les llama
las juntas de gobierno, ¿no? Las juntas de gobierno que hay en Lima, hay en Buenos Aires, hay en varios lugares. Bien, para 1812 aparece un cuerpo de leyes que sería el respaldo de las ideas de las Cortes. Eso es lo que tú llamas Constitución de Cádiz. El cuerpo de leyes que pone por escrito todo lo que los vecinos notables, es decir, las juntas de gobierno y las Cortes de Cádiz, van a proponer, porque tú ya sabes que, o sea, no es, o sea, porque tú ya sabes que no es que los condes, duques, marqueses y los vecinos vayan a hacer nada por nada, o sea, en realidad están buscando beneficios, ¿no? Y esos beneficios se van a ver muy bien en las Cortes de Cádiz, como por ejemplo la libertad de imprenta, ¿no? La libertad de imprenta que va a permitir a estos políticos y periodistas, entre comillas, poder mantener sus ideas circulando dentro del Virreinato del Perú sin que haya una censura ni pasen por ella, ¿no? La Junta de Gobierno, ya te lo había dicho, es la reunión de vecinos que apoyan el regreso de Fernando VII. Vamos con los precursores de la independencia. Los precursores son de dos tipos, ¿no? Tienes a los reformistas y a los separatistas. Los reformistas son aquellos que no quieren que se rompan relaciones por completo con la corona, pero sí quieren que hayan cambios. Cambios que no afecten en el fondo al gobierno monárquico. Eso quiere decir que seguirían gobernando los reyes, pero ahora con algunas transformaciones. Por otro lado, los separatistas decían, no, lo que tenemos que hacer es sacarlos del gobierno y crear, ¿qué cosa? Crear una república, es decir, un gobierno totalmente libre, ¿no? Ahora, en cuanto a los representantes de este movimiento separatista, ¿no? Ahí tienes a Antonio de Cela, Crespo y Castillo, a Pallardelli y por supuesto a los hermanos Angulo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el primer foco de levantamiento es la Sierra Sur, ¿no es cierto? Estamos hablando de Tacna, estamos hablando de Cusco y por ahí también de Huánuco. Profesora, en términos generales, ¿cuál es el balance de esto? Bien, el balance es el siguiente. En realidad son los primeros atisbos de libertad, pero los atisbos son fallidos. O sea, no estamos hablando de que son grandes luchas, no, son enfocados de manera regional y que tienen poca trascendencia, sobre todo en Lima, ¿no? Los levantamientos, por ejemplo, de Cela y Pallardelli tienen relación con tropas argentinas. Es la primera vez que vamos a encontrar este nexo que luego se va a ver mucho ya mejor en la corriente libertadora del sur. Estos patriotas intentaron ingresar al Perú inicialmente por el Alto Perú, que hoy es Bolivia, pero no tuvieron mucho éxito. Ninguno de los movimientos separatistas tuvo una buena organización, esa puede ser la causa principal para su fallido trabajo, ¿no? Tampoco tuvieron la fuerza suficiente para derrotar a los realistas, tomando en cuenta que en el Alto Perú los realistas estaban muy bien organizados. O sea, estamos hablando de un ejército real, de un ejército del rey mantenido con los impuestos de muchos años de estas tierras. Ahora bien, si tomamos en cuenta esto, que hubo apoyo extranjero, o sea, hubo contacto extranjero, y ese contacto es Argentina. Ahora, ¿de dónde viene la corriente libertadora del norte? ¿De dónde viene la corriente libertadora del sur?
viene de Argentina, ¿no? Y justamente eso es lo que vamos a ver en estos momentos, la corriente libertadora del sur. Vamos a hacer nuestra línea de tiempo. Y en esta línea de tiempo lo primero que tenemos que notar es que la corriente libertadora del sur no comienza en el Perú. O sea, el Perú es el objetivo. Esa corriente debe liberar otros espacios y finalmente liberar el Perú. Profesora, ¿pero por qué están tan interesados en liberar el Perú si San Martín ni siquiera era peruano? Bueno, es cierto, ¿no? Él no había nacido en territorio peruano, pero recuerda que la independencia del Perú era una necesidad estratégica. ¿Cómo así, profe? Porque solo asegurando la independencia del Perú se aseguraba la independencia de América. Profe, ¿y por qué? Porque el grueso de las filas de la corona española se encontraba en el Alto Perú, que en ese momento era parte del Virreinato del Perú. Bien, entonces podemos hablar de la expedición del Ejército de los Andes, que va de 1814, cuando parte, hasta 1816, que es la llegada a la batalla de San Lorenzo, que liberta Argentina, ¿verdad? Y luego, para 1817 y 1818, en el 18, se da la batalla final, que es la de Maipú, la cual independiza Chile, y con el potencial chileno y el potencial argentino, es decir, con bandera chilena y bandera argentina, es que San Martín llega al Perú. Cuando San Martín llega al Perú, lo primero que hace para darnos un panorama mucho más grande es plantear una idea de gobierno para el Perú. Esta idea independentista es la participación constitucional y es el gobierno constitucional sin participación popular. ¿Esto qué querría decir? Que él estaba abogando por una monarquía de tipo constitucional, ¿no es cierto? Monarquía constitucional, sin parlamento ni nada que tenga que ver con el pueblo. Ahora, San Martín instala su cuartel general en Pisco como primer paso, ¿no? Y luego, ya en Pisco, San Martín propone hacer una estrategia diplomática. En vez de entrar al Perú de manera violenta y no saber qué se va a encontrar, él hace un llamamiento a la conferencia de Miraflores. En la conferencia de Miraflores se presentan los representantes de Pezuela, que es el virrey de la época, y los representantes de San Martín. Los representantes de Pezuela exigen monarquía absoluta y San Martín pide monarquía constitucional. Finalmente no llegan a nada, ¿no? San Martín amenaza y dice, bueno, si no se llega a nada, entonces yo tengo una estrategia y es que yo voy a entrar por el mar y mi compañero Álvarez de Arenales va a entrar por la Sierra de Lima, ¿no? Eso saca de cuadro a Pezuela, que es llamado por el Tribunal del Consulado para cuidar el Callao, porque se suponía que si San Martín entraba por el mar, iba a entrar por el puerto del Callao, iba a saquear el Tribunal del Consulado. Eso asustaba a los comerciantes y le pidieron a Pezuela que entrara a Lima. Ahora bien, Lima era una ciudad amurallada, una ciudad virreinal, que finalmente tenía 10 puertas y que si salía por cualquiera de ellos la gente lo iba a ver y obviamente iba a haber todo un escándalo en Lima. Y así fue, ¿no? Pezuela iba a retirar a las tropas, los vecinos de Lima no lo permitían y él decía, bueno, lo único que queremos nosotros es salir de aquí porque hay que defender el puerto del Callao donde está el dinero y de paso también defender con eso Lima. Los vecinos de Lima dijeron, bueno, si tú te vas, Pezuela, y nos dejas solos, corremos grave peligro, así que inmediatamente traeremos un nuevo virrey. Y ese nuevo virrey es el virrey La Serna. El virrey La Serna
estaba ya a punto de tomar el poder, San Martín a punto de entrar en Lima, y cuando él se da cuenta que ya no es Pezuela, sino la Serna, hace el último intento por conversar con él, ¿no? Dice, bueno, de repente la Serna es un poco más comprensible, se da cuenta de la situación, habla con los enviados de la Serna que piden monarquía absoluta y San Martín pide monarquía constitucional. Finalmente tampoco no llegan a nada y San Martín decide entrar a Lima. Cuando entra a Lima, la Serna sale corriendo de Lima, huye a la sierra, Lima se queda sola, solo están los vecinos, no es el ejército, no es el virrey, y en ese momento San Martín proclama la independencia en varias plazas en Lima. Pero si tú te das cuenta, es simplemente el grito de independencia, pero no estamos independizados, digamos, propiamente dichos, porque no ha habido enfrentamientos, ¿no? Y eso nos va a costar caro porque después España no va a reconocer rápidamente nuestra independencia, sino hasta la guerra contra España, ¿no? Cuando San Martín ingresa a Lima, es invitado por la Junta de Notables del Cabildo de Lima para frenar los desbordes sociales. Entró a Lima el 12 de junio del 81, firma el Acta de Independencia y proclama la independencia del Perú. Ahora bien, cuando San Martín proclama la independencia, se iba a ir del Perú, pero hay algo interesante, que los vecinos no le permiten eso. No, San Martín, por favor, no te vayas, mira que estamos solos, por favor, ayúdanos a organizarnos. Y San Martín acepta la propuesta, y por eso es que San Martín crea un nuevo gobierno que es el gobierno del protectorado. El gobierno del protectorado es un gobierno de transición. Es un gobierno corto que San Martín ha asumido, pero que no se va a quedar con él, porque la idea es que este gobierno dure muy poco tiempo hasta que se cuaje una forma de gobierno para el Perú. La que proponía San Martín era monarquía constitucional, y para ello había mandado a una misión, la misión García del Río y Paroicien. La misión García del Río. Esta misión García del Río buscaba, entre otras cosas, traer al Perú a un rey venido de Europa, y además se buscaría tener condiciones para poder hacer préstamos a Inglaterra, porque después de la guerra de independencia hemos tenido que hacerle varios préstamos para poder pagar la deuda de guerra que le teníamos a España. Entonces, esta misión García del Río y Paroicien no da resultados esperados, pero también el gobierno del protectorado quiere apuntalar esta idea de una monarquía constitucional, y por eso da la libertad de imprenta, crea la ley de vientres libres, ley de vientres, en donde la lección que da es la eliminación poco a poco de la esclavitud. Si un niño nacía después del día de la proclama de la independencia y era esclavo, ya aparecía libre, pero por favor, eso que no te enceguezca en realidad, porque San Martín, sí, tú estás entendiendo, está haciendo préstamos, está dando las libertades, pero ¿a qué costo? San Martín tuvo que secuestrar haciendas, no tenía dinero para la independencia, Bolívar tampoco. Y la mayor parte de los hacendados que estaban en las costas de Lima tuvieron que a la fuerza entregar sus haciendas para que ellos pudieran reorganizarse. Es más, aquellos que tenían negros, por ejemplo, tuvieron que liberarlos, pero eso le costó al Estado peruano mucho dinero porque no fue gratis. Apareció la ley de manumisión. Esa ley decía que cuando el Estado tuviera plata, o sea, en la guerra en la era del guano y el salitre, el Perú iba a pagar por esos negros. Al final, esos negros y esas haciendas entraron en lo que tú conoces como la deuda interna, que luego lo vamos a ver ya bien desarrollado en el gobierno de Castilla con el escándalo de la consolidación de Echenique, ¿no? Entonces, aquí se amasa nuestra deuda interna de manera fuerte, ¿no? También, recuerda, se da la abolición del tributo, es otro problema, porque, claro, San Martín no ha combatido, San Martín no ha gastado grandes recursos en su ejército porque no ha peleado. Pero ¿qué va a pasar
si el indígena no paga. Tú recuerda que cuando vimos la conformación de los estados modernos, decíamos que el ejército permanente era mantenido ¿por quién? Era mantenido por los impuestos del pueblo, en este caso, en su mayoría de los indígenas. Ahora, ¿quién nos daría ese dinero? No estamos en el aire, ¿no? Y Bolívar va a sufrir las consecuencias, ¿no? Cuando ya no exista esto. Se crea la Biblioteca Nacional y, por supuesto, también el himno nacional. Bien, al final del protectorado, San Martín está enfermo, tiene problemas de dinero, y le escribe una carta a Bolívar, ¿no? Porque conocedor de Bolívar, Bolívar era su amigo, conocedor de él y de la libertad de la Gran Colombia, San Martín le escribe una carta pidiéndole que sea partícipe de la libertad de América y que venga a libertar el Perú con él. Más Bolívar le responde diciéndole que 2 soles no podían brillar en un mismo cielo y que si él no se iba, entonces Bolívar no llegaba, ¿no? Le quitaba protagonismo, entre comillas. Entonces San Martín se va, pero no llega Bolívar rápidamente, sino que San Martín se va y deja gobernando aquí en el Perú al Congreso Constituyente. En el Congreso Constituyente, ¿no? El objetivo era la redacción de una constitución, como lo quería San Martín, de corte monárquico constitucional, ¿no? Establecer un régimen también, la idea era establecer un régimen. ¿Qué quería hacer el Perú? Una monarquía constitucional, una república, ¿qué era, no? Se suprimen los títulos de Castilla, eso quiere decir que por fin esa pirámide, así como veíamos también en antiguo régimen en Europa, esa pirámide va a desaparecer. Ya no van a haber castas, república de indios, república española, sino que todos vamos a ser ciudadanos, ¿no? Se aprueban también las bases de la Constitución, de la que te he venido hablando, ¿no? Que luego va a ser nuestro cuerpo de leyes. Y finalmente, aún seguimos con un problema muy grave. Ese problema muy grave es que los españoles todavía siguen en el Alto Perú. Aunque ya San Martín ha proclamado la independencia, todavía está el ejército. Entonces, el Congreso sabe perfectamente que ellos no pueden contra el ejército. Y es por eso que eligen a un presidente que es el presidente de la Junta Gubernativa, el presidente José de la Mar, ¿no? Él buscaba acabar con las tropas realistas. ¿Pudo, profe? No pudo. Y como no pudo, fue sacado del gobierno. Profe, pero ¿cómo yo sé que él intentó? Porque en su gobierno se desarrolla la primera campaña Puertos Intermedios. En esa primera campaña de Puertos Intermedios se esperaba que salieran del Alto Perú los españoles. No lo hicieron. Como no lo hicieron, se golpeó el gobierno de la Mar. Vamos a ponerlo por acá. El gobierno de José de la Mar es el llamado por el Congreso, que lleva a cabo puertos intermedios. Puertos intermedios que buscaba, tenía como objetivo sacar a los españoles del Alto Perú. Como no lo logró, sale José de la Mar y entra José de la Ribagüero y Sánchez Boquete. Ahora, cuando sale la Mar y entra José de la Ribagüero, ¿no? Ese fracaso hace que aparezca un motín, el famoso motín de Balconcillo. José de la Ribagüero. El cambio de la Mar por Ribagüero es el motín de Balconcillo. Entre Ribagüero se le encarga segunda campaña de puertos intermedios con el mismo objetivo. Profe, ¿lo logra? No lo logra tampoco, no logra el objetivo. Y como no lo logra, también lo sacan.
pero cuando lo van a sacar, tú recuerda que el gobierno de Ribagüero va de febrero del 23 a junio del 23. Es muy corto, él no quiere dejar el gobierno. Como no quiere dejar el gobierno, se muda hasta Trujillo. Y en Trujillo y en Lima van a haber dos gobiernos simultáneos. ¿Cuál es el segundo? El gobierno de Torre Tagle. Torre Tagle y Ribagüero están gobernando de manera paralela, y justo en ese momento en que hay una revuelta entre los dos gobiernos, hay un desenfreno político, aparece Bolívar, llega Bolívar, ¿no? Cuando llega Bolívar, lo primero que hace es crear su constitución, ¿no? La del año 23, y va a traer una serie de nuevas cosas, ¿no? Vamos a ir con nuestra última pizarrita. Vamos con la corriente libertadora del norte. Y en esta corriente libertadora, Bolívar es el personaje principal, ¿no? Bolívar rechaza el gobierno de Torre Tagle y de Ribagüero, quienes intentan por todos los medios sacar de la palestra política a Bolívar, pero no lo logran. Es más, se van a intentar aliar con el virrey La Serna, con el cual han contactado, el que se había escapado, sí, ese mismo, pero Bolívar tiene mucha más fuerza política y se queda, ¿no? Él trae consigo toda una estructura militar, y entre ellos está el famoso Antonio José de Sucre, ¿no? Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre es la mano derecha de Bolívar, su lugarteniente, y él intenta la libertad del Perú en dos campañas, Junín y Ayacucho. Bolívar en Junín y Ayacucho tiene victorias. Aunque no lo creas, el Perú había ganado dos guerras seguidas, ¿no? Dos enfrentamientos seguidos, Junín y Ayacucho. Ahora, en Ayacucho, cuando el Perú gana, firma la capitulación. ¿Qué significa capitulación en este caso? Ya no significa permiso, capitulación significa fin de la guerra. Ahora bien, se suponía que el Perú había ganado, se suponía que todos los beneficios eran para el Perú, pero no te confundas, España ponía sus condiciones para salir del país, ¿no es cierto? Por ejemplo, te decía que si querías que ellos salieran, tenías que comprometerte a pagarles la deuda de guerra. O sea, todo lo que ellos habían gastado en la guerra, tú tenías que pagárselos, aunque todo el mundo sabe que la deuda de guerra no la paga el que pierde, el que gana al que pierde, no es al revés, ¿cierto? Ahora, el Perú no tenía ni un quinto partido por la mitad para hacer eso, pero va a pedir préstamos. Préstamos. Estos préstamos se los pedía a Inglaterra. Nos quedamos endeudados con los ingleses por el término de la guerra, ¿no? Término de la guerra. España reconoce su derrota, pero lo que no reconoce, ¿no? Lo que no reconoce es la libertad del Perú, ¿no? La indemnización para ellos no solamente es por deuda de guerra, también hay que pagarles pasajes para regresar, hay que indemnizar a los que se quedan. En realidad es una suma considerable, ¿no? Eso unado que el Perú ya tenía algunos problemas económicos por lo de las haciendas secuestradas, por la ley de la manumisión, por la eliminación del tributo indígena, hay poco dinero en el Perú. Bolívar también crea otro país, Bolívar crea Bolivia, y esto es separar al Alto Perú del Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacerlo se concretaría la independencia del Perú, ya que después de la firma de Ayacucho no se habían ido todos los españoles y el miedo de Bolívar era que esto recrudeciera. Entonces los van a separar en otro territorio y técnicamente España ya no estaba en el territorio peruano, ahora estaba en Bolivia, un nuevo país creado por Bolívar, ¿no? Sucre es el gobernante de Bolivia, y además también aparece el Congreso de Panamá, que buscaba unir bajo su modelo, el modelo de Bolívar, ¿no? Y bajo su mando también, desde Chile
hasta México. ¿Te imaginas? O sea, la idea era crear una nación bolivariana, ¿no? Que nunca se dio, pues, ¿no? Que inclusive, ¿quién lo va a querer crear? Lo va a querer crear Santa Cruz durante la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Hay crisis en la Gran Colombia, ¿no? Crisis en la Gran Colombia. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que los criollos que han quedado, y bueno, ahora son una potencia importante que han quedado en la Gran Colombia, empiezan a sublevarse. Bolívar debe salir del Perú para sofocar esa sublevación, deja encargado el gobierno a Santa Cruz, restablece el Congreso y nos separa de la Federación. ¿Por qué? Porque la Federación de los Andes también era un sueño de Bolívar. La Federación de los Andes era el sueño de Bolívar de unir todos los países que Bolívar había libertado, ¿no? La Gran Colombia, Perú, Bolivia, en una sola dictadura vitalicia, ¿no? Pero sin embargo, a la salida de Bolívar ya no pudo ser posible y luego también se va a intentar a través de la Confederación crear un respaldo de esto, pero finalmente tampoco se lleva a cabo. Entonces, termina la participación de la corriente libertadora del norte con la crisis de la Gran Colombia, la salida de Bolívar, la enfermedad de Bolívar que tenía tuberculosis y se murió en la Gran Colombia, ya no regresa al Perú y cuando él se va hay un contexto de guerras, peleas entre los militares que han participado en el proceso de independencia y que creen que tienen la potestad de gobernar, todos están peleando, no hay control, ¿no? Y ese control lo intenta restablecer el Congreso de la República en lo que se conoce como el primer militarismo, porque el Congreso de la República lo que hace es entregarle el gobierno a José de la Mar. Bien, eso lo vamos a ver cuando veamos el primer militarismo. Enseguida vamos con las preguntas. Pregunta número 1. El aumento del porcentaje de la alcabala, la que incluía a la población indígena como pagante, la reducción del quinto real al 10%, la legalización del sistema de reparto de mercancías, el cobro del tributo indígena, lo que incluía a los mestizos, donde residían, entre otras muchas medidas, indican que, mira, todas estas medidas las podemos incluir en un solo paquete. Se llaman reformas borbónicas. ¿Qué buscaban las reformas borbónicas? ¿Recuerdas? Vamos a poner aquí objetivo. Era la mejor administración y aprovechamiento de los recursos del virreinato del Perú, ¿no? Estas medidas hicieron o fueron hechas para que España pueda tener una mejor y mayor recaudación con una reformulación del sistema tributario. Esto significaría una mejor administración y más réditos o que quede más dinero para la corona española, ya que se había venido abajo después de la salida de Potosí del territorio del Virreinato del Perú. Por eso es que tu clave es la letra A. Pregunta número 2. Una de las características de las reformas borbónicas fue el cambio territorial administrativo que se generó. Ello se observa con la creación de nuevos virreinatos en América del Sur. Nueva Granada de 1717, el Río de la Plata de 1776. A este último pasó la audiencia de Chuquisaca y con ello la región del Alto Perú. Esto implicaba la pérdida del territorio de Potosí, lo cual trajo como consecuencias para el Perú. Bien, recuerda que cuando Potosí ya no funciona, el Virreinato del Perú tiene que hacer un giro en la producción, es decir, hacer estancos, ¿verdad? Hacer estancos. La producción minera se va a ver afectada, pero se van a intentar sacar metales y aleaciones de otras minas que van a empezar a resurgir para la época, como por ejemplo la mina de Cerro de Pasco, ¿no? Y algunas minas en el norte, en la Sierra Norte del Perú. Entonces, el ítem número 1 dice beneficio comercial para las regiones del sur del Perú. Eso no es correcto. ¿Por qué?
porque Cerro de Pasco se encuentra en la región central, en la Sierra Central, ¿no? La reducción significativa de nuestra producción minera, eso es verdadero. Inclusive tuvimos que pedir apoyo de otros recursos como el tabaco o la sal. El uso masivo de maquinarias para compensar las pérdidas comerciales. Eso no es correcto y te voy a decir por qué. Porque para la época la maquinaria era casi obsoleta. Los corregidores y la corona española en general no buscaban invertir. Es más, hasta los mismos indígenas morían por las malas condiciones de trabajo. Cuando los indígenas sacaban el metal, el mineral lo sacaban de las minas, se empozaba el agua porque para poder sacar el metal y para poder ver el metal había que echarle agua. Entonces se empozaba, los indígenas caminaban sobre eso, se les llenaban los pulmones de agua y finalmente terminaban muriendo en las minas. Por eso es que se busca mano de obra en las plazas, en otros lados, los indígenas ya no quieren trabajar, disminuye la mano de obra indígena y hay un cambio, un giro en la producción, ¿no? Justamente por no querer invertir en maquinarias que apuntalen, digamos, en construir canales que desvíen el agua, ¿no? Y eso también va a corroer las bases de los socavones de las minas y se van a caer algunos socavones enterrando a los indígenas. El ítem número 4 dice, perjuicio a Lima, ya que a Potosí llegaban mercancías vía Buenos Aires. Eso es verdadero, ¿no? Las rutas se cortan. Hay rutas de comercio que ya no pueden ser utilizadas porque Potosí ahora no pertenece a nuestro virreinato. No toda la mercancía, no todo el comercio llega por el mar. También pueden llegar por la vía terrestre, ¿no? Eso también es cierto. En el ítem 5 dice, afecciones comerciales, pues la región sur perdía un importante mercado. Por supuesto que sí, porque la mina de Potosí no solamente es un lugar donde se saca mineral y se toma mano de obra, sino que también estas mismas personas que trabajan en el espacio, en el lugar, también tienen necesidades de comida, de vestido, de vivienda, ¿no? Lo cual va a ser reducido en gran escala cuando esta ya no nos pertenece y son, por ejemplo, los arrieros los más afectados, ¿no? Porque ellos vendían diferentes tipos de artículos que ahora ya no van a poder ser comercializados. Profesora, pero sí podemos pasar de un lugar a otro porque solamente es otro virreinato. Recuerda que al pasar a otro virreinato hay que pagar impuestos. Ese impuesto es el del almojarifazgo y no te conviene a ti pagar algo extra por una venta mínima, ¿no? Por eso es que tu clave es la letra C. 2, 4 y 5. Pregunta número 3. La naturaleza nos ha separado de la España con mares inmensos. Un hijo que se hallaría a semejante distancia de su padre sería sin duda un insensato si en la conducta de sus más pequeños intereses esperase siempre la resolución de su padre. El hijo está emancipado por el derecho natural. Tenemos esencialmente necesidad de un gobierno que esté en medio de nosotros para la distribución de sus beneficios, objeto de la unión social. El texto anterior es un extracto de la carta dirigida a los españoles americanos perteneciente a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Y en esta se justifica, bien, tú sabes que Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, dentro de los precursores, es ¿qué cosa? Hay los reformistas y los separatistas. ¿Qué habíamos dicho de los reformistas? Que eran aquellas personas que buscaban el mantenimiento del gobierno monárquico, pero con algunos cambios y transformaciones. En cambio, los separatistas decían que no, que había que romper con la corona, ¿verdad? O sea, que había que buscar la justificación ideológica. ¿Para qué? Había que justificar había que buscar la justificación ideológica para la independencia y crear ya no una monarquía, sino una república. Es por eso que tu clave es la letra E, el derecho a la independencia política en relación al Reino de España. Pregunta número 4. Juan Antonio Álvarez de Arenales fue el mando militar de procedencia argentina que José de San Martín envió hacia la Sierra Central
con el objetivo de frenar el avance de las tropas realistas desde el Cusco a Lima. Contrario a los requerimientos de San Martín, se vio obligado a buscar apoyo de la población indígena de la región para conseguir la victoria contra las tropas realistas comandadas por Reilly. ¿Cómo convenció Álvarez de Arenales a la población indígena para conseguir su apoyo? Bien, una de las bases o de los pilares de las propuestas, no solo de Álvarez de Arenales, sino que después se van a materializar en el protectorado de San Martín, se van a hacer realidad, ¿no? Es, por un lado, la libertad de vientres, que es la libertad de los negros, que tú ya sabes que luego hay que indemnizar a sus dueños, y por supuesto también la eliminación del tributo indígena, ¿verdad? La estrategia que utiliza Álvarez de Arenales para que los indígenas se unan y sea atractiva la corriente libertadora del sur a ellos es justamente prometerles eso, ¿no? Que no se preocuparan que si el Perú se liberaba de la corona española ya no había motivo para cobrarles, porque recuerda que ese tributo iba para pagar el ejército permanente de la corona, y si ya no había relación con la corona ya no había por qué pagar. Entonces él prometió la eliminación del tributo y por supuesto también la eliminación de la mita, ¿no? Que poco a poco también durante el protectorado de San Martín se va a materializar. Por ello tu clave es la letra E. Pregunta número 5. Establezca los elementos relacionados al periodo del primer Congreso Constituyente peruano. Ítem 1. El motín de Balconcillo estableció bajo la amenaza del Congreso el nombramiento de Ribagüero como primer presidente del Perú. Bueno, el motín de Balconcillo efectivamente es la salida de José de la Mar por José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, ¿no? Que básicamente obligaba al Congreso de la República, que era el que debía tener esa tarea, porque ya que no teníamos representante o gobernante, él era el encargado de la política peruana, ¿no? Por eso el ítem número 1 es verdadero. El ítem 2 dice, la mayoría de los representantes en el Congreso eran abogados o representantes del clero. Eso también es cierto, y justamente te lo decía un poco cuando hablábamos de las reformas borbónicas y te hablaba de los criollos, o cuando hablábamos de las Cortes de Cádiz y las juntas de gobierno y te decía, tienen profesiones burguesas, ¿no? Muchos de ellos son abogados, muchos de ellos representan al clero también, como en el caso de Francisco González de Paula y Vigil después, ¿no? Que también va a participar en este mismo sistema. Se establece, dice, la primera constitución peruana y en ella se marca la monarquía constitucional como sistema de gobierno. Cuando hablamos del primer Congreso Constituyente, ellos no proponen una monarquía constitucional, ellos proponen una república. Quien propone una monarquía constitucional es San Martín, ¿no? Que luego se va a descartar por completo y que Bolívar también la va a descartar y va a rescatar simplemente la república. Por eso es la número 3 falsa. 4, dice, para respaldar las campañas a puertos intermedios, tanto Argentina como la Gran Colombia enviaron tropas en respaldo. Eso es verdadero. Profesora, ¿y por qué Argentina y la Gran Colombia quieren ayudarnos? ¿Qué tan buenos son? No, recuerda que las campañas a puertos intermedios sirven para eliminar a los españoles del Alto Perú y de esa manera llegar a la independencia total del Perú, pero la independencia del Perú era la independencia de América, porque mientras siguieran los españoles en ese territorio, lo más probable es que golpearían a la Gran Colombia, es que golpearían a Argentina o regresarían a Chile, y es por eso que ellos nos ayudan para concretar la independencia de América. El ítem 5 dice, a pesar de que San Martín había anulado el tributo indígena, en este periodo se restableció para financiar las acciones militares contra España. Eso es falso, amiguito. No se restablece el tributo indígena. ¿Cuándo se restablece el impuesto a los indígenas? Se establece en el gobierno de la Mar. Después del proceso de independencia, ¿no? Llega el primer militarismo.
Y en el primer militarismo, el primer presidente del primer militarismo es José de la Mar, ¿no? Y José de la Mar ya no lo llama tributo indígena, lo llama contribución indígena, ¿no? Y ese es el impuesto que pagan solamente los indios para ayudar a la reorganización económica del Perú. Por eso tu clave es la letra D. 1, 2, 4. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte con nosotros en nuestro próximo capítulo.